en este momento vamos a dar paso a una de las publicaciones más importantes y también más esperadas de esta industria. Vamos al informe del estado del sector. Es su tercera edición. Vamos a conocer sus claves de la mano de Manuel Jiménez, director ejecutivo de Spain DC, a quien pido que suba a este escenario conmigo. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias. Todo tuyo. Gracias. Bueno, me ha gustado eso de la conectividad valenciana, ¿eh? Ha sido un excelente discurso. Hay que felicitar a la Comunidad Valenciana por el enfoque que le dan al planteamiento de su futuro. Bien, hoy tenemos que presentaros dos informes que son de mucha importancia para nosotros, para todos nosotros. Quiero dar las gracias a todos los miembros de la Junta Directiva, a los profesores de la Universidad Pontificia Comillas y a la Universidad Loyola que han contribuido a la elaboración de estos dos informes y, por supuesto, a todos los miembros de Spain DC que de una u otra forma habéis contribuido a través de los focus group, de los grupos de análisis, aguantando nuestros desvelos, Markel. El primero de los dos informes que queremos presentaros hoy y que queremos que hagáis vuestros es el estudio del impacto de los centros de datos en España en el año 2022. Porque siempre hablamos de cuánta es la relevancia, la capacidad de transformación, el efecto catalizador de los centros de datos en la economía española. Pero nunca lo habíamos medido. Nunca habíamos dispuesto de un elemento objetivo, utilizando las tablas input-output de la contabilidad nacional, utilizando el sistema empleado por el Banco Mundial, que es automático, que no es modificable, que no es estadístico, que no es econométrico y que nos ilustra sobre qué impacto tiene en la productividad de un país, en el PIB de un país y en el empleo de un país cualquier actividad que se someta a esas tablas. Es un filtro que te dice cuál es el impacto en una economía de una determinada actividad económica humana. Eso es lo que hemos hecho con el profesor Cardenete, con la Junta Directiva. Quiero agradecerlo especialmente el trabajo a nuestro vicepresidente Robert Assin, que asumió hace casi ya un año la coordinación junto con el equipo director de Spain DC de la generación de conocimiento, y vamos allá. Así que el objetivo del informe era captar la importancia de la actividad económica de los centros de datos en el conjunto de la economía española. ¿Por qué en 2022? Ya, joder, qué desactualizado. Bueno, en realidad es el año más reciente en el que se pueden utilizar las tablas input-output. Es decir, que es el año más reciente en el que se puede utilizar la regla del 9. No hay posibilidad de utilizar contabilidades públicas de forma más reciente que esta. Y como queríamos el mejor método, usamos el mejor método. ¿Cuál es la aportación de los data centers a la economía? Bien, la metodología, como os decía, utiliza la contabilidad pública con todos sus sectores, sector primario, secundario y terciario, e introduce todas las variables, ojo, todas las variables publicadas por las compañías en el registro mercantil central en sus cuentas anuales, asumiendo que todos las presentáis, para que el modelo identifique qué impacto ha tenido, qué grado de correlación ha tenido con la actividad económica en el resto de sectores de la economía. Es sencillo. Es una economía, un análisis multisectorial y un resultado de impacto. Tiene mucho misterio. Bien, el conjunto de todas las actividades económicas, de los centros de datos y de todos los que estáis operando en los centros de datos, incluyendo el efecto multiplicador de todo lo que sucede dentro de un centro de datos, porque un centro de datos, algún miembro de la Junta me decía estos días que sin equipamiento IT, sin nuestros main partners, sin nuestros partners, no es distinto de una caja de zapatos de hormigón. Pero una vez con el relleno y en funcionamiento, tiene un impacto en la economía española del año 2022 de 26.290 euros. Bien. ¿Qué significa?
un impacto directo en la economía, directo e inducido, de 26.290 millones de euros. Significa que aportamos a la producción del país 73.307 millones de euros. Es decir, que la actividad de los centros de datos genera en la economía un efecto multiplicador de 2,8 euros por cada euro de actividad directa. Id quedándoos con estas cifras. ¿Qué significa eso? El impacto total de 73.307 millones de euros se divide en un impacto directo de 4.245 millones de euros, un impacto inducido de 42.853 millones de euros y un impacto indirecto de 26.208 millones de euros. Un 2,49% del sector en la contribución a la economía española. Bien. En economía siempre nos dicen que, oiga, los datos en sí mismos son muchos o son pocos, ¿no? Pues oiga, depende, ¿no? Como diría una gallega como Lorena, que no me está escuchando porque la pobre sigue trabajando, pues depende. Pues veamos de qué depende, ¿no? Vemos que la actividad económica de los data centers tiene un impacto del 3,15% de todos los productos informáticos, electrónicos y ópticos que se hacen en España. Un 2,88% de toda la maquinaria y equipo. Un 4,19% de todos los servicios de reparación, instalación de maquinaria y equipos. Un 6% del PIB dedicado a energía eléctrica, gas, vapor, aire y aire acondicionado. Y un 5,29% de todo el PIB acumulado en España relativo a trabajos de construcción y construcciones. Un 12% de los servicios de programación y consultoría en España se debe a vosotros. Un 3,79% de los servicios jurídicos, entre los que me incluyo. Un 4,71% de los servicios de investigación y desarrollo científico. Un 6,33% del resto de servicios profesionales, científicos y técnicos. Y un 3,76% de los servicios de seguridad, investigación para edificios paisajísticos, administrativos y edificios de oficina. Este es el impacto del data center en la economía española. Este es el impacto que vosotros, en el conjunto, inducís a la economía española. Estamos hablando de un 2,64% de todas las rentas de trabajo y capital del país se deben a vosotros. Un 2,33% de todo el empleo que hubo en España en el año 2022 se debió a vosotros. Y un 2,48% del Producto Interior Bruto de nuestro país se debe, una vez más, a vosotros. Así que cuando os digan que el data center no genera empleo, dices, pues genera 482.401 empleos totales entre empleo directo, indirecto e inducido en la economía española. Para no generar empleo, parece que algo sí que hay, ¿no? Así que frente a ignorancia, datos. Frente a desconocimiento, centros de datos. ¿En qué generamos el empleo? En construcción, es evidente, en servicios de comercio al por mayor y al por menor, en servicios de alojamiento, servicios de programación, consultoría informática y servicios de información, servicios jurídicos, contables, sedes centrales de empresa y consultoría, entre las que está el pago de mi hipoteca y el colegio de los niños, servicios de seguridad e investigación. Y vemos, por tanto, que todo el impacto que tiene el empleo no solo es muy importante en términos cuantitativos, sino que además es empleo de valor añadido y competitivo en España, que no es ni más ni menos que, Frank, lo que lleváis diciendo desde el Grupo de Talento desde el año 2021. Quedaos con esa cifra, 482.401 empleos en el año 2022 en España se debieron a la actividad de los centros de datos en nuestro país. Y esto, que sí, Manuel, que está muy bien, pero ¿qué significa? ¿Cómo compara con las industrias estratégicas de nuestro país o de cualquier economía avanzada? Parecía muy pertinente la reflexión que hacía el presidente Mazón sobre
sobre cuáles de las industrias que hay en la Comunidad Valenciana son más relevantes, más trascendentes, más importantes para lo que su equipo de gobierno identifica como el futuro de la región. Bueno, la aeronáutica, una industria crítica para nuestro país, generó en 2022 una facturación de 12.135 millones de euros. Y en total, empleando la misma metodología que para los centros de datos, 210.000 empleos totales. Y aportó al PIB nacional 17.392 millones de euros. La postventa automovilística, los talleres, generó en España en 2023, no 2022, una facturación de 19.894 millones de euros y 375.000 empleos totales, con una aportación total a la producción de 54.621 millones de euros. Menos que los data centers. Mucho, pero menos que nosotros. Así que si comparamos el ratio de eficiencia de los centros de datos frente a sectores como la aeronáutica y el automóvil, que ha mencionado el presidente Mazón, tenemos que nuestro ratio de eficiencia es perfectamente comparable con los de las industrias más significativas de nuestro país y que nuestro ratio de empleo es comparable, cuando no superior, al de las industrias más significativas de nuestro país y con empleo de mayor calidad y mayor valor añadido. Así que esto es lo que os encargamos, que aprehendáis, que hagáis vuestro y que cuando se os diga que los centros de datos no generan empleo, que no tienen un impacto positivo en el entorno, que no favorecen la economía real, porque consumen mucha luz, o como falsamente se dice, porque consumen mucha agua, les diréis, pues depende de con qué lo compares. Muchas gracias. ¿Al otro? ¿Tienes otro informe Tengo ahora? otro. Ah, ¿tienes otro ahora? Tengo otro. Ah, yo quería ya expulsarte del escenario. Bueno, Pues te dejo, ¿no? sí. Perdona. ¿Me quedan 8 minutos? Sí, perdona. Yo he oído aplausos y... Bueno, porque los datos eran como para aplaudirlos. Informe del sector de data center, Comunidad de Madrid, cuarto trimestre de 2023. Ya sabéis que el refranero, que casi siempre tiene razón para todo, pues oye, la de cal y la de arena, ¿no? Y esta no es la de arena, pero es importante que levantemos las antenas y pensemos en lo que en 2021 esta asociación decía que podía ser y lo que en 2024 decimos que puede ser y que podría no ser. Bien, vamos a hablar de la visión general del mercado, de Madrid como hub de hiperconectividad, del impacto económico que tiene el sector en la economía central. ¿Por qué en la economía central? Porque Madrid tiene un efecto catalizador de la industria de la digitalización hacia el resto de regiones y hacia el conjunto de la población en nuestro país. Es lo que sucede en París, es lo que sucede en Ámsterdam, es lo que sucede en Frankfurt, es lo que sucede en Londres, no es lo que sucede en Milán, querido Stefano. Así que no es necesario, no es imprescindible escandalizarse, no hay competición, no hay rivalidad entre las regiones españolas, hay diferentes tipos de actividad, diferentes dotaciones de infraestructura, diferentes estructuras de la economía y diferentes necesidades de centros de datos. Pero Madrid sigue siendo, para la conectividad en España, Julián Camarillo, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Armando, San Agustín de Guadalix y el eje de la A2, sigue siendo el catalizador, el vertebrador de la conectividad en nuestro país, que genera corriente económica y capacidad de valor añadido hacia el norte, al País Vasco, hacia Cataluña, hacia la Comunidad Valenciana y cada vez lo hará más hacia regiones del centro peninsular, siempre que Madrid continúe creciendo. Y yo creo que todos, muchos de vosotros, si no todos mayores expertos que yo en el sector, Guillermo,
sois perfectamente conocedores de esta circunstancia y no es preciso que lo repitamos. Pero como dice mi abuela María, lo que abunda no daña. Bien. ¿Cuál es la visión general del mercado? Lugares comunes. Primero, el volumen de datos que están transitando por nuestros centros, el volumen de computación, la demanda de computación continúa aumentando de forma muy significativa. Como aumenta de forma muy significativa, continúa aumentando el interés de todos los sectores de la economía por los centros de datos. Hace no muchos años podíamos hablar de interés de algunos fondos, de los operadores, de los cloud, de los hiperescala. Hoy, operadores, tecnológicas, inmobiliarias, fondos de inversión, socimis, entidades públicas, todos tienen marcado como asset class preferente los centros de datos. Y esto es muy importante porque es capaz de acercar a la economía española a un nivel de inversión nunca visto en la historia de nuestro país. Pero tenemos una serie de desafíos que no son elementos dados, que tenemos que cumplir con ellos, que tenemos que alcanzarlos. Y esencialmente, y yo creo que no voy a descubriros nada, ¿de qué dependemos? Juan, de la energía, de la electricidad y de la burocracia, de las administraciones públicas como lastre y lamentablemente hasta hoy no como motor. El crecimiento proyectado se confirmará o no en función de la capacidad de agilización de los trámites administrativos. ¿Quién no padece a la Dirección General de X o a la Viceconsejería de Y o a la Concejalía de Z? Y de la capacidad de impulsar y cumplir con un nuevo plan de transporte de energía eléctrica. No podemos estar con una red de transporte de energía eléctrica del año 2007. Esto yo creo que lo entiende cualquiera. ¿Cuáles son, por tanto, los principales retos? La IA, mantener el liderazgo en sostenibilidad. Es cierto que muchas veces me peleo con Robert cuando me dice que para nosotros la sostenibilidad no es un desafío. Somos la vanguardia de la sostenibilidad y ahí hemos de mantenernos. La regulación y la red de transporte, el contexto internacional, al final miramos también de reojo a nuestros vecinos de Milán, a nuestros vecinos de Portugal, a nuestros vecinos del norte y seguimos necesitando personas que se encarguen de ejercer ese liderazgo que se demanda de nosotros. ¿Cómo se convierte Madrid en un hub de hiperconectividad para España? Bueno, partimos, aunque sé que hay algunas voces discordantes, de una potencia IT instalada en la Comunidad de Madrid al término de 2022 de 117 megavatios de potencia IT. Habíamos previsto en el anterior informe, para que vosotros me lo digáis, me lo digo yo, habíamos previsto terminar 2022 con 147 megas, porque nosotros, como la mayor parte de las consultorías inmobiliarias y de los especialistas de datos en el sector, asumíamos que se ponían en disposición 30 megas que estaban en construcción al término del año 2022, lo que, por diversos factores, no sucedió. Así que nos hemos visto obligados a ajustar esos 30 megavatios a la baja, que sí hemos constatado que están al término de 2023. Es decir, que al cerrar 2023 estamos en 147 megavatios, sin tener en consideración potencia IT y sin tener en consideración los centros de datos corporativos, exclusivamente colocation. ¿Y cuáles son las perspectivas? Claro, aquí viene los ingenieros del ICAI, ¿no? Patricia Rodríguez, Amparo, que combaten la metodología utilizada, cuestionando cada una de las hipótesis que nosotros, buena o malamente, vamos construyendo. Bien, pues como no tenemos otros elementos de discernimiento más allá que el plantear cuáles son los elementos, cuáles son las variables críticas, y resulta que las variables críticas no dependen de nosotros, sino de las administraciones públicas, pues hemos planteado 4 perspectivas de crecimiento y el que quiera
entender que entienda. Escenarios. Escenario 1 es el tendencial. La previsión que veníamos haciendo desde 2021, este es nuestro tercer informe. Para ser congruentes, pues ofrecemos el tendencial. El segundo, el de hiperregulación, un término que puso encima de la mesa Eulalia hace unos días y que nos pareció a todos bastante atinado para las necesidades del discurso. Y el tercero, todavía más, el escenario hostil de las administraciones públicas. Y el cuarto y último, que llamamos favorable, fijaos, es un escenario en el que las administraciones públicas cumplen con sus obligaciones. El escenario extremo no es en el que las administraciones públicas redoblan su esfuerzo, es en el que cumplen el mandato legal que les corresponde como administración pública, en tiempo y forma. Bien, con esos cuatro escenarios tenemos que la Comunidad de Madrid es capaz de alcanzar en cada uno de ellos entre 404, 382, 334 y 437 megavatios en el escenario favorable. Y en los tres escenarios, digamos, no favorables, llegamos más allá del año 2026 a los 619 megavatios que en su momento ya veníamos anunciando. Esto es sencillo de entender. Se trata de proyectos sólidos, firmes, comprometidos, con fondos dotados y que con mayor o menor arrastre de pies de la administración pública seremos capaces de, con la industria de nuestro país, poner en pie, poner en marcha el funcionamiento. Y ya no podemos decir nada más en esos tres primeros escenarios. Pero resulta que hay un cuarto escenario. ¿Qué es este? El cuarto escenario sitúa a Madrid en 1.320 megavatios, incluyendo proyectos que son absolutamente realistas, que todos tenéis en mente, que todos conocéis, que tienen dotación, que tienen personal, que tienen talento, que tienen capacidad y que están esperando a la respuesta de las administraciones públicas, de todas, municipales, autonómicas y, por supuesto, estatales y red eléctrica, Redella. Ese escenario es posible. Basta con que las administraciones públicas cumplan con su obligación. Nos haría pasar de tasas de crecimiento del 50% hasta 2030, oye, que está bien, que no está mal, a una tasa de crecimiento superior al 200%. Y no es descabellado, y no es especulación. La especulación, que sabéis que la hay, tiene otras consideraciones en este informe. De hecho, no está considerada en este informe. ¿Qué significaría esa inversión para nuestro país? Depende, insisto, no le hemos dado una probabilidad a cada uno de los cuatro escenarios porque no depende de nosotros. Todo lo que se puede hacer por nuestra parte lo estamos haciendo, ¿cierto, Armando? Bien. ¿Cuál es el impacto económico de nuestro sector? Ya os digo, no lo confundamos con el impacto económico de 2022, sino la prospección de inversión, construcción, que todos vosotros incluís en vuestros informes de impacto cuando acudís pues, a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad Valenciana, a la Junta de Andalucía, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para un proyecto de interés regional o lo que está haciendo AWS cuando va a Aragón. Bien, ¿cuál es el impacto económico proyectado? Ojo, este no es matemático como el anterior, 6.000 millones de euros de inversión directa y acumulada, si llegamos a los 619 megavatios de los escenarios 1, 2 y 3. Y 10.000 millones de euros más, 14.400 millones de euros, hasta el horizonte 619 megas, y esto pues será 26, 27, 28, 29, 30. Preguntémosle al concejal o concejala de turno cuándo va por fin a darnos los permisos para que entren las máquinas, ¿no? Y no está mal, y no está nada mal. Pero en el escenario 4, el escenario en el que las administraciones públicas cumplen con su obligación, sin mayor gasto público, tenemos una inversión directa y acumulada de 14.400 millones de euros y un impacto de inversión total de 38.400 millones de euros. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del escenario al que podemos llegar y al escenario al que nos podrían
arrastrar, aunque esperamos que no suceda, que vayamos al máximo de nuestro potencial. No es el máximo de nuestro potencial, es lo razonable de nuestro potencial, lo que nos sitúa con la dotación de infraestructuras comparables al resto de economías desarrolladas de la zona euro con las que competimos. Es decir, Países Bajos tiene 10 veces más infraestructura digital per cápita que España. Ahí es a donde vamos, a donde deberíamos ir. La aportación en consecuencia al PIB sería de entre 10.000 millones de euros y 40.000 millones de euros. Un multiplicador de entre 4 y 5,1 euros por cada euro invertido en data center. Recordaréis que en algunas ocasiones hemos dado cifras algo superiores, pero eso atiende a que cada año se va actualizando el índice DESI de la economía española y es el índice DESI el que transforma la inversión en data centers en impacto en PIB. ¿Cómo comparamos con los FLAP? No se trata de afirmar quién es mejor o peor, sí de que tengamos en mente cómo están el resto de nuestros competidores. Los mercados FLAP representan en términos de capacidad en el año 2023 3.000 megavatios, aproximadamente 3 gigas, siendo Madrid el 9º mercado europeo con aproximadamente el 17,5% del conjunto de los mercados FLAP, el 17,5% del conjunto de los mercados FLAP. En el periodo 2018-2021 y entre 2021 y 2023, ninguno de los mercados FLAP ha alcanzado la tasa de crecimiento de Madrid, pero bien es verdad que el stock desde el que ellos parten es significativamente superior al nuestro. Observamos en este último año tasas de crecimiento intensas, robustas, especialmente en las ubicaciones de Frankfurt y París, por razones que todos conocéis. Así que así será el futuro. Y así será si logramos hacerlo como debería ser, si, insisto, y me repito, las administraciones públicas son capaces de cumplir en tiempo y forma con aquello que los ciudadanos de este país y los inversores les requerimos. Ese es el desafío.